Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con una de sus interpretaciones en vivo de la canción Adagio, que si bien tengo entendido es interpretada originalmente por la cantante Lara Fabian. Cualquier aclaración al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta interpretación de Adagio por el príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. El link al video original va a estar debajo en la descripción. Oh, está tocando el piano. Hermoso. La menor. Una tonalidad que le queda muy bien a Dimash. Buen saco. Buen traje en general. Uy, qué buen grave que clavó ahí al pasar. I don't know how to reach you. La menor, efectivamente. I hear your voice Ese cambio de voz. in the way. Fíjate que dijo, escucho tu voz en el viento y de repente su voz se volvió aireada, ¿no? Que fue hacia este registro. Estamos en una tonalidad que a él le queda particularmente muy cómoda y que es muy fácil de trabajar a lo largo de todo el registro, por lo menos a nivel instrumental. Ya a nivel vocal es otro cantar, valga la redundancia, pero me parece muy significativo que justo cuando dice escucho tu voz en el viento, él hace ese pasaje de voz tan aireado y maravilloso que le queda excelente. In the way. Ah, tiene formación clásica en el piano, ¿eh? My skin. Fíjate cómo le vibraba la mandíbula al hacer el vibrato. Be my heart and my soul. Oh, hermoso. I wait for you. Adagio. Mi mayor para caer en el la menor otra vez. Oh, How hermoso. did I without you? All my dreams surround. Fíjate cómo va creando el clima poco a poco. I see the touch of faith. Una locura. Of quality and place. El arreglo orquestal es muy a la usanza de Luis Miguel, ¿no? Con esa estética. Fíjate los soniditos sintéticos que escuchamos de fondo, como esas pequeñas campanitas súper aireadas, que es muy de pop melódico de los 80s, 90s, tan lindo, tan atractivo, y en la voz de Dimash que queda tan poderosamente bien. Como dijimos antes, estamos en la menor, una tonalidad que le queda muy bien. Y vamos a ver si en algún momento modula, es decir, si cambia de tonalidad. Pero por ahora va escalonando los niveles de intensidad dramática característicos en él. When the time is outside, you'll be my arms. Adagio. Close my eyes and then away. But it won't be too late. I want so far. I want so Moduló, se fue. Se fue otra vez. Claro, fíjate que en el estribillo pasa esto, que abre para ir al re menor, el cuarto grado del la menor. No me voy a poner muy técnico en este video porque quiero que lo disfrutemos muchísimo más, pero fíjate cómo va escalonando también o transicionando de una tonalidad a la otra para ir ajustando su voz a cada una de las notas correspondientes a cada escala. Vos pensá que todas las escalas tienen un determinado orden de notas y cierta legalidad de notas que se pueden ejecutar o no. Habíamos arrancado en la menor, hace una inflexión al re menor en el estribillo y ahora parece que se fue al si bemol menor, es decir, todo un semitono arriba del la menor, que eso hace que sea un cambio dramático tremendo porque mientras más cerca esté la nota de la modulación, más lejos va a quedar en el registro, porque la cantidad de alteraciones musicales que ocurren en el medio son muchísimas más que si modulara a una tonalidad
con menos alteraciones, básicamente. I know I've got remedies, inspiradas en tu ley. If you Sí, bemol menor. know where to find me, if you know how to reach me. Y además, fíjate cómo va generándose también la tensión necesaria a través de la inversión de los acordes. Empieza en si bemol menor. Tarín, tarán, tatarán. Tira, 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 tarán. Para seguir subiendo. Es hermoso. No me voy a poner técnico, disfrutémoslo. There was just a part of life. There wasn't a part to face. Arriba. This is only meant to say. Said to hear my heart. Said to give me your love. Only my Yo no entiendo todavía cómo este tipo tiene un cañón básicamente en su garganta. Este tipo, me refiero al príncipe kazajo, ¿no? Lo digo con el mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones, porque puede sostener notas tan agudas durante tanto tiempo y con tan alto nivel de volumen. Es como si tuviera una rueda de ganancia y simplemente hiciera esto y puede sostener eso todo el tiempo que quiera. Extasiado. Eso es muy Luis Miguel, ¿no? El movimiento del micrófono para acompañar el vibrato. Hermoso, me encanta. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y recordá que si querés colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido, puedes convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Continuamos. Se quitó el retorno. Fíjate que justo antes de hacer ese magnífico grito, esa voz disparada al éter, tiene dos in-ears, que son esos auriculares que se utilizan para escuchar su propia voz y también parte de la mezcla de la música que están interpretando los músicos en vivo, básicamente. Y se quita uno de esos seguramente para poder escuchar un poquito también al natural su propia voz, con su oído naturalmente, valga la redundancia, y con el otro in-ear seguir escuchando su voz como retorno y a la vez la pista de la música que están interpretando de fondo, lo cual hace que, nada, todo sea tremendo. Y claro, vuelve a re menor, fíjate que pasa por la menor, re menor, si bemol menor y vuelve al re menor para terminar cantando este re 1, 2, 3, 4, 5, re 6. Muy alto, me ha encantado muchísimo volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.